Pero ahora, ya mismo, vamos a entrar en el mundo de Sfarad. Sfarad es todo, ustedes saben, la cultura judía se divide a grandes rasgos en dos hemisferios. Uno es la cultura sefaradí, otra es la cultura ashkenazí. La parte ashkenazí pertenece a la parte europea no oriental y la parte sefaradí pertenece a todo lo que tiene que ver con la media luna, por supuesto, de África, el cono de África, el cuerno de África, perdón, y también los países árabes. Ahora, estuvimos con quien creo yo que es la máxima eminencia o una de ellas, de las máximas eminencias con respecto al tema de Sfarad. Él se ha ocupado de recopilar prácticamente todo lo que tiene que ver con la historia de Sfarad, tiene una página de internet. Bueno, ya nos va a contar él. Adelante, Andy, con la nota a Marcelo Benveniste. Radio Naharía, la radio. Voz y voz en castellano. Como comentamos recién, vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires para hablar con quien es el presidente y fundador del Centro Cultural Sefarad, el señor Marcelo Benveniste. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Muy bien, Marcos, y muy contento de estar acá, reencontrándonos Así es, como desde hace mucho tiempo. así es, así es. Con Marcelo tenemos una muy vieja relación. Él no se ve ahora en este momento, pero él atrás de su espalda tiene el mismo banderín que yo. O de otra forma, pero algo así. Compartimos eso. Pero aparte de todo, Marcelo, como veníamos comentando, él fundó esto que es el Centro Cultural Sfarad. Contanos, Marcelo, ¿qué es el Centro Cultural Sfarad? Centro Cultural Sefarad es una institución que se dedica básicamente a difundir la cultura sefaradí. Nosotros, y cuando digo nosotros, y lo voy a repetir muchas veces, es que hablo de mí y hablo también de Liliana, quien además es mi esposa, pero además es mi coequiper en todo esto que es difundir la cultura sefaradí, que es algo que ambos mamamos desde chiquitos, porque somos sefaradíes los dos y que desde hace años nos dedicamos a difundir la cultura y bueno, hace unos años tuvo una forma formal precisamente de convertirlo en una institución que se dio en llamar Centro Cultural Sefarad, que nació básicamente de hacer crecer lo que ya hacíamos antes, que era dar muchas charlas, actividades, conciertos, talleres en distintas instituciones y Ujú. que finalmente logramos tener nuestro espacio propio en el barrio de La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, aunque después todo cambió en el año 2020 de la mano de la pandemia, que lo que hizo fue que todas nuestras actividades se convirtieran En en Zoom, virtuales. claro. Así que hoy en día tenemos dos actividades semanales virtuales. eh, Tenemos un alcance global, ya el límite no es Argentina, al contrario, prácticamente en Argentina es muy poco lo que entran. Estamos más en todo el mundo, nos dio el beneficio ese de tener un público interesado en la cultura sefaradí de todo el mundo y a la vez conferenciantes que pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo sin necesidad de traerlos acá con los costosos pasajes. Viajes y todo. Bueno, bárbaro, que encontré un primer beneficiario de la pandemia. Sí, siempre decimos el sefaradismo en general, y te diría que la lengua sefaradí, el ladino en particular, ha tenido un empuje muy importante a partir de la pandemia, porque nos ha comunicado muchas comunidades que estábamos separadas o cada uno en lo Ujú. nuestro, y ahora nos promovemos, nos realimentamos uno con otro, al punto que una de las actividades que hacemos, que se llama Encontros de Al-Had, Al-Had en ladino es domingo, Ujú. a la misma hora que de tu programa, es un espacio donde juntamos 15 instituciones, hicimos
una especie de consorcio no formal Ujú. y 15 instituciones de todo el mundo, desde universidades de Israel, universidades de Estados Unidos, institutos y distintas instituciones, y hacemos una hora hablada en ladino para todo el mundo. Y somos 15 Qué bien. instituciones que promovemos esto. Cada semana una institución hace cada actividad. Bueno, a partir de este domingo me sacaste toda la gente que hable ladino, No, no hay pero está ningún todo bien, problema está porque todo bien. hago la primera invitación a nuestro canal de YouTube, Sí, porque estas transmisiones que son en vivo y gratuitas quedan obvio. todas grabadas. Nuestro canal de YouTube, que ahora digo Ujú, cuál es la dirección, tiene arriba de 900 videos con todas las conferencias que venimos haciendo. Es un canal muy interesante, se ha convertido, te diría, y lo decía abiertamente, en la principal videoteca, por lo menos no universitaria, no académica, sí. del mundo sefaradí, porque ahí están todas las charlas que se hicieron, más de 200 charlas en ladino, pero también otro tanto de charlas en castellano, del ciclo que hacemos también todas las semanas en castellano. Así que en nuestro canal youtube.com/esefarad, ahí van a Ujú. encontrar todo esto. Y ahora que nombro ese Farad es como nace este proyecto. Ahí está, eso Allá, te quería preguntar, porque yo te sé conocedor de muy temprano de todo lo que tiene que ver con la globalización y con el uso de las páginas de Internet, los grupos, las páginas y demás. Y te sé desarrollador de este tipo de eventos. Entonces, así como sé que te gusta el tema de la genealogía, de buscar los orígenes y demás, ¿cómo llegás vos en lo personal a decir quiero dedicarme a lo que tiene que ver con el sefaradí, el ladino? bueno, digamos, el interés lo tengo, como te decía, desde chico. Recuerdo muy bien, estaba en tercer año del secundario, o sea, estamos hablando del 73, tenía 16 años, yo empecé a hacer el árbol genealógico, un árbol que hoy tiene cerca de 25.000 nombres. Ahí empezó el interés por los sefaradí y siempre participé de la institución que fundaron mis abuelos, que es lo que hoy se llama el Centro Comunitario Shalom en el barrio de Colegiales. Así que siempre mi marco de referencia fue esa. ¿Tus abuelos Pero fueron fundadores allí? sí, sí, mis dos abuelos fueron fundadores. Recordemos que mis cuatro abuelos habían Ujú. nacido en la isla de Rodas. Ah, Los que inmigraron a la Argentina de la isla de Rodas se fueron juntando primero en lo que es el centro, como siempre los inmigrantes están cerca del puerto, sí. y después consiguieron una propiedad en el barrio de Colegiales, y todos los que inmigraron de la isla de Rodas se afincaron más o menos en esa zona de Colegiales, quizás extendiéndose un poco para el lado de Belgrano y Chacarita, pero ahí se hizo la sinagoga, el centro comunitario, social y deportivo, De la la gente que escuela venía de Rodas. de Rodas. Dicho De sea de Rodas era paso una que hay un comunidad. monumento en Rodas importante sobre lo que tiene que ver con el holocausto judío y demás, ¿no? Por supuesto, Rodas es muy emblemática, es una comunidad que llegó a tener 6.000 personas y que para principios del siglo XX emigraron mucho de las manos de la caída del Imperio Otomano, Ujú. quedando unos 2.000 que fueron exterminados por los nazis cuando se los llevaron en el año 44, en julio del 44, cuando ya Ujú. terminaba la guerra, se los llevaron a Auschwitz y quedaron un puñado de sobrevivientes. Ujú. Hoy hacemos un seguimiento y están quedando unos 5 sobrevivientes Ujú. de ese holocausto en todo el mundo. Ajá. Entonces te decía, mi marco siempre fue sefaradí, pero Ujú. por supuesto, en algún momento empecé como dirigente. Por ejemplo, soy uno de los fundadores de la Asociación de Genealogía Judía de Argentina y claro, soy la pata sefaradí, siempre, la mayoría siempre es así, entonces uno está haciendo Claro. fuerza para que se destaque o que se Ujú. vea los sefaradí. Y así, bueno, primero por supuesto en el Shalom mismo,
pero en general la cultura siempre estaba quedando relegada. Muchas veces había dos motivos por los cuales en las instituciones no se funciona muy bien. Y es, por un lado, la falta de interés por lo cultural, muchas veces lo religioso lo ponen por arriba de lo cultural y se dedica más tiempo y especialmente dinero a formar alguna yeshivá o cosas por el estilo, y lo cultural va quedando de lado. O Lo también mismo el a club veces, deportivo, ¿no? O también sí, también, como por el club supuesto. casa. Sí, sí, por supuesto. Y a la vez lo que naturalmente sucede, que es la asimilación Ujú, del pueblo judío, masificándose y perdiendo esos orígenes. Entonces, así, después de un breve derrotero por algunas instituciones, hubo una institución que, bueno, no, primero formamos el portal, precisamente lo que decías. ujú. Yo las primeras páginas las hice en el año 1995, entre ellas páginas de temática sefaradí, una página sobre Rodas, y una página, la página Calamar también, con la Ujú. página de Platense desde la misma época. Y eso fue creciendo, creciendo hasta que en diciembre del 2008 hacemos la página E-Sefarad, dándole un toque moderno a lo que es Sefarad, con la E adelante, como se Ah, pone en como e-mail, internet. claro, que La E, e-commerce, sí, entonces sí. ahí La E-Sefarad, E de internet, sí. tal cual. Y así van creciendo, 2008, hasta que una institución, Ujú. una institución de origen alemán, judía, nos invita a dar charlas de temática sefaradí. Y ahí empezamos con las charlas. Ujú. Y bueno, como te decía, esto va evolucionando, hacemos conferencias en distintas instituciones, nos llaman para dar charlas. En paralelo a esto, vos sabés que Liliana, mi esposa, además es una reconocida cantante de repertorio sefaradí, Claro, entonces ya la contratan mucho en distintas instituciones y eventos para cantar el repertorio sefaradí. pero a Y su bueno, vez, vamos creciendo. ¿Mm? no, pero a su vez ella también es investigadora de la Por supuesto. cultura, empieza a investigar sobre la cultura y los cantos de Por distintas supuesto, y no solo comunidades. eso, sino que se especializa, entre otras cosas, en el tema de la lengua, y por eso hoy, de las actividades que hacemos, una de ellas son cursos de ladino, que Mm, tuvo su auge cuando estuvo el tema de la nacionalidad española para sefaradíes, porque requería conocimiento de la lengua, era uno de los factores que se medía, y que sigue hoy en día siendo, te diría, la principal, si no la única, que enseña ladino al mundo hispanoparlante. Hay otros cursos de ladino también, pero en general están en Estados Unidos, en Israel, ujú. pero dedicado al hispanoparlante, Que parten de es la única. parten de otros idiomas, esa es la Por referencia. supuesto, porque en realidad como tiene una buena base castellano, sabemos Ujú. que del castellano antiguo, aquel cervantino, entonces hay muchas cosas que no hay que explicar a un hispanoparlante, que por ahí alguien de habla inglesa o hebrea sí hay que explicarle. Claro. Entonces está muy adecuado a esa formación. Y le es más fácil también, digamos, asociar el idioma de uno a otro, a pesar de Sí, que hay giros distintos, ¿no? Pero sí, sí, pero hay mucho vocabulario que es el mismo y lo que es mm, distinto se aprende. Hay palabras en turco, palabras en griego, palabras en hebreo y todo claro, eso se aprende, pero hay mucho que han mezclado, vocabulario. que se han mezclado dentro del ladino. Sí, tal O cual. sea, el Te ladino se diría ha que formado por palabras provenientes de distintos lugares. exactamente, tanto es así que vamos a desmitificar el ladino, no lo hablaban los judíos en España. Los judíos en España hablaban español, hablaban aragonés, catalán, el Ah, idioma de donde del estuvieran, lugar, claro. del lugar. Después de la expulsión de 1492, cuando van fundamentalmente al Imperio Otomano, van a lo que hoy es Turquía, Ujú. Grecia, los Balcanes, ahí van a mezclar ese español antiguo que hablaban con la lengua del lugar. Y ahí van a poner las palabras en turco, en griego, en hebreo, que Mm. ya lo manejaban desde antes, por supuesto, cuando estudiaban Claro, Torá, cuando los estudiaban rezos, claro. la lengua sagrada, siempre ha sido y es el hebreo. Entonces todo eso fue formando un nuevo idioma
quedamos en llamar ladino, judeo-español, españolit. Ujú, Inclusive muchos en aquellos tiempos le decían el español. Ellos pensaban que hablaban español, no ujú. sabían la existencia del español moderno. Entonces Claro. le decían que hablaban español, hoy le decimos el español nuestro, Bueno, cuando hablamos. a muchos acá en Israel nos pasa que cuando nos escuchan hablar, enseguida nos dicen, vos hablás españolit. Claro, tal cual, el Y españolit nosotros es decimos no, corregimos enseguida porque, bueno, no sabemos exactamente la referencia, o algunos no saben la referencia, que de dónde proviene la palabra, pensamos que es un error, o sea, que nos tratan por españoles y piensan que en España se habla españolit. Y luego decimos, no, sefaradit, hablamos sefaradit. Claro, eso nos trae otro problema, que cuando uno dice que es sefaradí o quiere algo sefaradí, Ujú, el israelí medio lo asocia con España y no con aquellos exacto. judíos que descienden de los expulsados de España. Al punto que me ha tocado en las muchas veces que fue a Israel, de ir a las viejas disquerías, ir a comprar música sefaradí y me dan a Julio Iglesias, o Claro. cosas por el estilo, porque cuando los sefaradí lo asocian con eso. Hoy Bueno, ya no hay acá disquerías. también se han creado otros idiomas como el argentinay, digamos, Mm, te dicen, dice, de Argentina, argentinay, te dicen. por Y bueno, supuesto, por supuesto. cuesta un poco al israelí en algunos casos, no digo en todos, pero en muchos casos a nivel popular le cuesta la asociación geográfica con el idioma, como que Argentina, Brasil, ¿viste? O sea, hay algunos de esos Y cortocircuitos. hay que entender que es más que razonable eso, digamos, no tienen por qué saber toda la historia. Precisamente es por eso que nosotros nos dedicamos mucho a la difusión de los sefaradí, para que en especial aquellos que tienen origen sefaradí, porque descienden Ujú, de aquellos judíos, sepan sus orígenes, sabemos la importancia de la identidad. Y también porque hay mucha gente que está interesada. Está bastante de moda el tema de los sefaradí, entonces hay muchos interesados por interés personal ujú. y bueno, esos es en general nuestros seguidores. Bueno, o sea que tomaste un camino por iniciativa propia, porque te gustó, porque era tu vocación, y de repente te encontraste con todo un mundo que incluso ni vos quizás vos ibas descubriendo a medida que avanzabas, ¿verdad? O sea, dónde estaba Sí, cada debo decir comunidad, que dónde está el mapa de cada comunidad, la historia de cada comunidad. O sea, hemos es una crecido cultura. mucho, nos hemos convertido en uno de los referentes en la temática, estamos orgullosos de eso, y lo Muy digo bien. sin falsa modestia. Vos sabés que Liliana, por ejemplo, ha sido premiada con la Orden de la Caballería del Ladino de la Universidad Ben Gurión del Negev. Ujú, Entonces, y hemos recibido varios reconocimientos. Nos han reconocido con la medalla de las 4 sinagogas sefaradíes de Jerusalén. Bueno, tenemos nuestro orgullo de haber sido uno de los protagonistas en lo que hoy es un desarrollo mucho más grande. Quizás esto que parecía que se moría, que la lengua se moría, que la cultura en general se iba ujú. muriendo, bueno, tiene un auge que no es que sea un gran auge, la lengua tarde o temprano va a terminar muriendo, ya que no va a haber gente que lo hable, o no hay ningún país que lo tenga Ujú, como lengua. Entonces quedarán algunos interesados, claro. quedarán en forma de cultura, de literatura, de música, pero somos en buena parte protagonistas de este cambio. Bueno, justamente del otro lado pasará algo muy similar con el Yiddish, que también se ha impuesto en algunas universidades, en algunos lugares, pero también a la larga la tendencia quizás sea a que lamentablemente desaparezca, pero justamente paralelamente, como el Yiddish tiene toda su cultura, sus escritores, todo lo que tiene que ver con lo cultural, su música, en fin, y no hay digamos, creo que ámbito, desde la comida hasta lo que fuera, que no abarque el Yiddish. Creo que lo mismo pasa exactamente con el sefaradí, ¿no? Sí, la Este, diferencia, ¿sabes cuál es? Que en especial en la Golá, en la diáspora, hay ujú, una gran mayoría de Ashkenazim.
con lo Claro. cual tiene un volumen más grande y más posibilidad de defensa, Ujú. siendo que los sefaradíes somos menos en la Golá en general, Francia por ahí no, pero en general somos minoría. Es como, te voy a hacer una comparación que suelo usar y que no la voy a decir porque estás vos, sino que la uso normalmente. Es como nosotros queremos leer algo de Platense en los medios. Todos hablan de River y de Boca, entonces cuando uno quiere meter algo que es de minorías hay que hacer mucha fuerza. Bueno, algo Bueno, similar nos pasa con las cosas de élite son así. sí, tal cual, tal Claro. cual. Somos una minoría, hay que hacer mucha fuerza, Sí. para tener visibilidad en el mundo. ¿Y sabés acá en Israel cómo es la proporción? Porque acá hay una cantidad muy grande de inmigrantes marrocanos, que todos de habla mayormente, algunos de francés, pero muchos de este españolito. Sí, no tengo números, pero sí, muchos de los marroquíes emigraron de Marruecos de la mano, bueno, fundamentalmente con algunos hitos que fueron claves, la independencia del Estado de Israel, la independencia de Marruecos, que también en buena Ujú, medida obligó al éxodo, algunas cuestiones antisemitas, por supuesto, también. Hay buena cantidad de marroquíes en Israel, hay muchos de Salónica. Vos sabés que Salónica era ujú, una ciudad, era la única ciudad fuera de Israel con más judíos que no judíos. Llegó a tener 55.000 judíos. Por supuesto, fue prácticamente exterminada por la Shoah, pero algunos lograron emigrar y hay muchos en Israel que ujú, mantienen hoy, ahí sí. Y por suerte también está la Autoridad Nacional Ladino, que es una autoridad, una institución formada por la Knesset, que ujú, creó al mismo tiempo, allá en el 90 y pico, la Autoridad Nacional del Ladino y la del Yiddish. ujú, La del Ladino, con la que tenemos nosotros contacto, bueno, ha creado publicaciones y apoya muchos círculos para hablar, y hay una buena cantidad de círculos del ladino a lo largo de todo Israel. De ujú, hecho, si alguien me escucha y está interesado, podemos buscar en muchas ciudades semanalmente o mensualmente se ujú. juntan para hablar en ladino. Bueno, ya saben, aquellos que estén interesados entran a YouTube o entran a la página de Esfarad. En realidad se dice Isfarad, pero es Esfarad para nosotros que hablamos castellano. Y allí van a encontrar información acerca de qué comunidades hay o dónde están ubicadas las comunidades dentro de Israel que mantienen y hablan el ladino. Yo te he visto acá en una de tus llegadas acá a Israel, también en un encuentro en la universidad, y me pareció también una cosa muy interesante, muy brillante ese encuentro y un reconocimiento muy importante hacia ustedes, ¿no? Una cosa que pasó, o que yo creo que sigue pasando acá en Israel, es que hay todavía una diferenciación entre Askenazí y Sefaradí. Acá en Israel se planteó en algún momento como una cosa muy fuerte, en la época de los 70 con los Panteras Negras, que fue un grupo justamente de reacción sefaradí hacia todo lo que tenía que ver con que el gobierno era ashkenazí, que los partidos eran ashkenazí, que no había un ascenso de personas de origen sefaradí dentro de la sociedad israelí, ¿no? Sí, Y es así. Hay que entender que a partir de la fundación del Estado de Israel hubo una necesidad de formar una identidad nacional. sí. Y eso que era una necesidad, y está muy bien que sea así, atentó contra los orígenes de los inmigrantes. Ujú, Pero bueno, había una justificación nacional para eso y no es una crítica, es un hecho histórico que provoca eso. Hoy en día, por suerte, se está buscando recuperar. Antes nombré la Universidad de Ben Gurión, que tiene el Centro Gaón para el estudio del ladino, la Universidad Barilán, que tiene el Instituto Salti para el estudio del ladino en forma académica, estamos ujú. hablando, se forman profesores,
Yo los invito a que google. Si buscan en Google van a encontrar mucho material sobre todo esto, y inclusive en el canal nuestro hay conferencias de todos ellos también, hay mucha información. Así que todo Bárbaro. eso, la Y Autoridad yo lo, Nacional del Ladino en Jerusalén, perdón, sí. es un triángulo muy importante del funcionamiento de lo que motoriza el ladino en Israel. Yo creo que también uno de los temas que generó esta diferencia entre Sefaradim y Askenazim, corregime vos si no es correcto, es también el origen de cada uno, porque los Askenazim venían con una preparación quizás más elevada, viniendo de Europa eh, no oriental, digamos, entonces venían con una cultura o preparación en cuanto a universidades y demás, que en mayor cantidad, digamos, más masiva, que los que venían de África o los que venían de la parte oriental, ¿no? De Europa. Sí, no sería tan drástico en eso, porque también la formación, por ejemplo, de de los sefaradíes que eran formados en la Alianza Israelita Universal, Ujú, que dio una formación occidental a los sefaradíes precisamente, inclusive promoviendo la educación a las mujeres. Entonces no sería tan drástico en ese comentario. ujú, Lo que pasa es que suele asociarse el tema sefaradí, y definimos sefaradí como los descendientes de los judíos expulsados de España, con el origen mizrají, el origen oriental, judeo-árabe, donde por ahí sí se da un poco esto que decís, claro. donde la mujer tenía más el lugar dentro de la casa, el hombre con una ortodoxia mucho más profunda, Ujú, entonces sí se daba un poco más esto. Lo que pasa que siendo que los mizrahim por un lado, también recibieron alguna inmigración de los expulsados de España, aunque minoritaria, tan minoritaria que la lengua que hablan es judeo-árabe y no claro, judeo-español. O sea, hay alguna mezcla entiendo. judeo-española ahí, pero también porque tomaron el rito sefaradí, el nusak sefaradí, entonces también muchas veces por extensión se le dice sefaradí también a los mizrahim, Claro. ya sea por esto que Ahí dije está. recién, o No, sea por la extensión ahí de está que la todo lo que no es corrección. ashkenazí es Perfecto, sefaradí. perfecto. Ahí Pero estaba en mi realidad error. Los judíos orientales, o sea, aquellos que vienen de los países árabes, que no son sefaradim, digamos, de origen, sino que son mizraquim, pero al unirse aquí, en la parte por lo menos religiosa, confluyen la parte oriental con la parte sefaradí. Entonces, Sí, pero en lo formal, en el nusaj, en el rito, sí, sí, porque en en lo formal, en realidad, lo religioso me refiero. pero no en la forma de ser. El judío mizrají es muy ortodoxo, mientras que el sefaradí judeo-español Es más es mucho liberal. más abierto, muy enfocado en las tradiciones y Ujú. no tan estricto en cuanto a la ortodoxia. Ajá, ok. Bueno, es interesante esa también, esa diferenciación dentro de nuestro panorama, que bueno, que no tiene que ver con los sefaradí, pero que sí que tiene que ver con todo lo que es acá lo mizrají, ¿no? Lo que Sí. acá en realidad sí está dividido, la sociedad se dividió de esa manera, sefaradí y askenazí, pero los sefaradí está mal comprendido, digamos, Sí, digamos, desde esa aclaración. por extensión se dice que todo lo que no es ashkenazí es sefaradí, sea Claro. de donde sea de Turquía o de Bueno, como Indonesia. en Argentina se le dice turcos a todos y rusos a todos. A mí me decían ruso, así que Tenés cara, ¿eh? no, sí, pero Te, ¿mm? te- te quería hacer otra pregunta, pero discúlpame una cosa personal por la relación que tenemos. Me pareció que estás muy desabrigado por el barrio en el que estás. ¿No hace frío ahí? No. Puede ser. Bueno, Ah, si vamos a hablar de fútbol, no, 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 no. Paternal. No, estoy hablando de ropa. Bueno, sigamos. Este le va a gustar mucho a uno Una comentarista cosa nuestro. interesante que por ahí le puede interesar a tu audiencia, y pensando un poco en lo que se viene.
Nosotros solemos hacer muchos viajes, especialmente por Ujú, España, tenemos relación con la red de juderías de España, entre otros. ujú. ¿Hay redes de Este, escuderías en España? sí, sí, hay una Ok. institución gubernamental, digamos, cuyo objetivo fundamental es promover el turismo judío, pero Ajá. que gracias de la mano de eso, que colabora y ayuda a que los ayuntamientos mejoren, promuevan, investiguen y trabajen sobre lo que era el pasado judío, en especial en lo que es el patrimonio. Hemos Ujú, llevado grupos para hacer turismo cultural en ujú. esto y ahora el mes que viene vamos a hacer un viaje que no es en grupo, lo vamos a hacer nosotros solos a dar conferencias, talleres y conciertos. Y vamos a estar unos días en Ámsterdam. Sabes que Ámsterdam es una parte importante del pasado sefaradí. Ujú. Tras la expulsión de España, algunos fueron para Sí. Portugal, de ahí para Ámsterdam, para hacerlo corto, de ahí sale Espinosa, De, por de- ejemplo. de ahí salieron también para Brasil. También salieron para Brasil, porque Brasil era colonia holandesa o de Ujú, Países Bajos, como se dice exacto. ahora. Entonces ahí se va a formar Recife, acá en Brasil, que es la primera sinagoga judía, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a estar en Ámsterdam viendo ese pasado, inclusive, por suerte vamos a coincidir un viernes, así que vamos a hacer Kabbalat Shabbat en lo Qué que se bien. llama, lo que es la sinagoga portuguesa, estamos muy contentos con eso. Además de ver todo el tema de la Shoah, por supuesto, la casa de Ana Frank, Mm. etcétera. ¿Y Y qué otros después nos vamos a lugares? España, y después nos vamos a España, ahí vamos a estar un mes y vamos a estar recorriendo algunas ciudades, dando conferencias, hablando de ladino. Ya tenemos algunas conferencias para dar en Jaén, en Córdoba. Vamos a dar también en Madrid. En Madrid es interesante que vamos a hablar de la Shoah de los sefaradíes, porque siempre la Shoah se Exacto. asocia Eso es un con la reclamo liberación. histórico Sí, del sí. mundo sefaradí, el mundo oriental. Nosotros lo defendemos mucho, hacemos todos los años, organizamos nosotros un acto de recordación de la Shoah sefaradí, que fue absolutamente traumática en proporción, ¿no? Porque ya sabemos que Ujú. cuantitativamente es menor, pero las comunidades se destruyeron directamente, Claro. como el caso de ¿Y Salón. en qué fecha se hace como Ese recordación? recordatorio lo hacemos para el fines de julio, en Ujú, recordación del 27 de Av, depende cómo caiga, sí. que es la fecha donde partieron los judíos de Rodas en barco hacia el Pireo, hacia el puerto de Atenas, Ah, y de ahí en tren a Auschwitz, que mm, llegaron en agosto, ahí está. y bueno, como dije, ya que quedaron muy pocos. Sí. Bueno, seguíamos. Entonces vas a hacer recorrido en Ámsterdam Entonces, y sí, algunas comunidades de España. Eh, más que comunidades diría ciudades, porque son ciu- ciudades donde no hay comunidad. ah, Así que vamos a estar en Toledo, que tenemos alguna invitación, lindo en Toledo, hay Burgos mucha hay también. muchos signos de judeidad en Toledo. Sí, lo interesante es que en Toledo aparecieron algunas cosas nuevas y hay Mm, una persona que ha investigado mucho eso, apareció una nueva MICVE que está dentro de una casa, ya tenemos la invitación para ir a verla. mm. Y bueno, todo esto lo vamos a poner, por supuesto, en nuestros medios, pero por supuesto también lo Bueno, vamos a estar entonces dando te hago una seguramente. propuesta, te hago una propuesta deshonesta. Dale, Dediquemos este mes a Asfarad, si te parece, por lo dale, menos acá en Radio Nadaría. Porque bueno, aquellos que quieran, por supuesto, tienen toda la vida para seguir a ustedes y al viaje en Sfarad. Por lo menos cada vez mientras estén allá, tener un contacto chiquito que podamos ver las cosas en cada lugar donde ustedes estén. Y lo que con todo sí gusto. me queda en deuda, me gustaría mucho que podamos hablar también con Lili, ¿no? Con tu mujer, que en otra oportunidad podamos tener una charla, porque también ella, yo sé que tiene todo un bagaje cultural importante que tiene que ver con la música. Yo he presenciado que la diferenciación que se hace de eh, los cantos en cada uno de las localidades, ¿no? De cada una de las ciudades donde provenían los judíos de Sfarad. Sí, sin duda vale la pena que hablen porque, digamos, es de las referentes en la música sefaradí y en sus recitales se habla de cuál es de origen de Marruecos, cuál es de Salónica, cuál de los Balcanes, cuál de Yugoslavia.
Sí, sí, Ujú. con ella puedes hablar perfectamente todo Bárbaro. este tema. Bueno, Israel la he escuchado muchas veces, ha dado conciertos en Jerusalén, en el Teatro Abima, un concierto muy importante. Wow. Bueno, en muchos lugares ha cantado. Bárbaro. Y bueno, hace poquito tuvimos a alguien que también participa en algunos eventos con ustedes, que es Patricia Alfie, con Mm. quien nos preparó un poco para las cocinas antes de Pesaj. Ella hace las dos, hace tanto sefaradí como ashkenazí, pero le tira la parte de sefaradí porque es su Porque es fuerte, ¿no? Alfie, sí. Claro, Bueno, con Patricia hemos hecho una actividad que se hizo, ahora no se está haciendo, pero la hicimos muchas veces, que se llama Guisar y Cantar, porque Patricia es una cocinera que le gusta cantar sí, y también. Liliana es una cantante que le gusta cocinar. Qué lindo. Entonces, juntas hicieron muchas actividades donde hacían recetas, así presenciales eran los encuentros estos, donde hacían recetas de las festividades y Ujú. también cantaban las canciones de las festividades. Entonces, juntas Qué hicieron bárbaro. algunos videos por ahí en YouTube, hay algunas cosas. Guisar significa Sí, cocinar heladito, por supuesto, y cantar, ya sabemos bueno. qué significa. Me alegro, me alegro. Bueno, sin duda debe ser algo bastante, bastante lindo para hacer. Fue muy divertido y vos tenías que ver a la gente tomando nota de las recetas y todo. Qué bien. Y por supuesto se cocinaba en vivo Y y cuando se música, terminaba y, se comía. y se cantaba. Y se cantaba, sí, sí, mientras se cocinaba cantaban Y debe con la haber guitarra. músicos con elementos especiales, con algunos No, instrumentos. en ese caso nada en especial, Ajá, era su guitarra en ese caso. ok, Por supuesto en los conciertos sí, ahí hay otras cosas. está bien. Bueno, Marcelo, entonces no te molestamos más por hoy, pero quedo comprometido a que apenas, ¿cuándo empieza el viaje? El viaje empieza el 7 de mayo, estamos llegando el 8 a Ámsterdam. Ok. Bueno, entonces a partir de esa semana o la otra, cuando ya estén un poco acomodados, nos comunicamos y por lo menos vamos tomando, haciendo el viaje junto con ustedes, si puede ser, desde acá, Con desde todo Radio Naria. gusto, es todo un placer. Abrimos, Además, abrimos el capítulo Sfarad. sí, sabes que te apreciamos mucho. Ujú. Muchas veces he sido portador de camisetas de Platense, Sí, sí, sí. llevándote o paraguas Y o cosas por el paraguas, y estilo. paraguas. Y hemos Cosas compartido inimaginables. hemos Sí. compartido buenos momentos tanto aquí como allá. Acá también, sí, por supuesto. Tengo muy gratos recuerdos de ustedes acá. Te mando un abrazo muy grande, que tengan buen viaje en principio y nos estamos viendo en el viaje. Muchas Dale, gracias. Nosotros en Ladino decimos caminos de leche y miel, ok. que es ese mismo deseo. Gracias, Marco. Nochadas buenas. Nochada buena, semanada buena, porque como es domingo podemos decir semanada buena. Ah, ahí está, El Shabua Tov es el semanada buena. claro. Y bueno, estamos terminando Pesaj, Ujú, pero digamos también pongamos un Pesaj alegre también a esto. ahí está. Te ¿Mm? mando un abrazo grande, Marcelo. Igualmente. Un beso Chao, para chao. Liliana. Nos estamos Chao, viendo. chao. Marcelo Chao. Benveniste, desde la ciudad de Buenos Aires, fundador y presidente del Centro Cultural Sefaradí. Un lujo, como me gusta decir a mí.